Los asirios, Asurbanipal y la primera biblioteca de la historia. Los asirios fueron un pueblo de origen semita que se estableció en el norte de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y que fundó uno de los imperios más poderosos y temidos de la antigüedad, que dominó gran parte del Oriente Próximo entre los siglos XIII y VII a.C. Asurbanipal se distinguió por su sabiduría, su cultura, su mecenazgo y su afición a la lectura y a la escritura, que le llevaron a crear la primera biblioteca de la historia, que se encontraba en su palacio de Nínive y que albergaba miles de tablillas de arcilla que contenían textos de todo tipo, como literatura, historia, ciencia, religión, magia o astrología. Los asirios fueron un pueblo que se originó en la ciudad de Asur, que era una antigua colonia comercial de los babilonios, que se independizó y se convirtió en la capital del reino, que se extendió por el norte de Mesopotamia y que adoptó el nombre de Asiria. Los asirios fueron un pueblo que se dedicó al comercio, a la agricultura y a la ganadería, pero que también se destacó por su vocación militar, que les llevó a emprender campañas de conquista y de saqueo, que les reportaron riquezas y prestigio y que les permitió formar un imperio que se dividió en tres periodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo de Asiria se desarrolló entre los siglos XX y XVIII a.C. y se caracterizó por la consolidación del reino de Asiria, que se impuso a sus rivales como los hurritas, los hititas o los mitanios, y que extendió su dominio por el norte de Mesopotamia, Siria y Anatolia. El Imperio Antiguo de Asiria tuvo como reyes más destacados a Samsiadad I, que unificó a Asiria y fundó una dinastía, y a Hammurabi I, que estableció una alianza con Babilonia y que promovió el comercio y la cultura. El Imperio Medio de Asiria se desarrolló entre los siglos XV y XI a.C. y se caracterizó por la recuperación del poder y la gloria de Asiria, que se enfrentó a sus enemigos como los arameos, los caldeos o los elamitas, y que amplió su territorio por el norte de Mesopotamia, Siria, Palestina y Babilonia. El Imperio Medio de Asiria tuvo como reyes más destacados a Ashur-uballit I, que inició una nueva dinastía y que estableció relaciones diplomáticas con Egipto, y a Tiglat-Pileser I, que realizó grandes campañas militares y que fomentó el arte y la literatura. El Imperio Nuevo de Asiria se desarrolló entre los siglos X y VII a.C. y se caracterizó por la expansión y el esplendor de Asiria, que se convirtió en la potencia dominante de Oriente Próximo y que sometió a sus vecinos como Egipto, Babilonia, Elam, Urartu, Lidia y Arabia, y que impuso su cultura y su religión. El Imperio Nuevo de Asiria tuvo como reyes más destacados a Asurbanipal II, que construyó un magnífico palacio en Kalu y que realizó crueles castigos a sus enemigos. También a Salmanasar III, que combatió contra los arameos, los israelitas y los egipcios y que erigió un gran obelisco. Igualmente a Sargón II, que fundó una nueva capital en Dur-Sarrukin y que conquistó Samaria y Urartu. También Sennacherib, que trasladó la capital a Nínive y que asedió Jerusalén y destruyó Babilonia. Igualmente Saradón, que reconstruyó Babilonia y conquistó Egipto. Y por último Asurbanipal, que consolidó el imperio y creó la primera biblioteca de la historia. Los asirios fueron un pueblo que se distinguió por su cultura y su arte, que reflejaba su visión del mundo y su forma de vida, y que influyeron en los pueblos que los rodeaban. Los asirios fueron un pueblo que adoptó y adaptó la escritura cuneiforme de los sumerios, que usaban para registrar y transmitir sus textos, que abarcaban diversos géneros y temas como la literatura, la historia, la ciencia, la religión, la magia o la astrología. Los asirios fueron también un pueblo que desarrolló una arquitectura monumental que se basaba en el uso de la piedra y el ladrillo y que se manifestaba en sus palacios, templos, murallas y acueductos, que decoraban con relieves, esculturas y pinturas que representaban escenas de guerra, de caza, de culto o de la vida cotidiana. Los asirios fueron un pueblo que practicó una religión politeísta que veneraba una multitud de dioses y diosas que se relacionaban con los fenómenos de la naturaleza y que se identificaban con animales o símbolos como Asur, el dios supremo, que se asociaba con el dios solar alado, o Istar, la diosa del amor y de la guerra, que se asociaba con el león o la estrella de 8 puntas. Asurbanipal fue el último y más famoso rey de Asiria, que reinó entre el 668 y el 627 a.C. y que llevó el imperio a su máxima expansión y esplendor, conquistando y sometiendo a Egipto, Babilonia, Ulan, Urartu, Lidia y Arabia. Asurbanipal se distinguió por su sabiduría, su cultura, su mecenazgo y su afición a la lectura y a la escritura, que le llevaron a crear la primera biblioteca de la historia, que se encontraba en su palacio de Nínive y que albergaba miles de tablillas de arcilla que contenían textos de todo tipo, como literatura, historia, ciencia, religión, magia o astrología.
Asurbanipal fue un rey que se dedicó desde su infancia a las artes y las ciencias, que aprendió a leer y a escribir en acadio y en sumerio y que estudió matemáticas, astronomía, medicina, botánica, zoología, geografía, derecho y diplomacia, y que se interesó por la literatura, la poesía, la música y el arte. También dominó el arco, la danza, el cuchillo, el caballo y se formó como sacerdote, como guerrero y como gobernante. Asurbanipal fue un rey que se rodeó de sabios y de artistas que le asesoraban y le entretenían, pero que a la vez le proporcionaban y le traducían textos de diferentes lugares y épocas, que le enseñaban y le instruían, que le elogiaban y le glorificaban y que le acompañaban y le servían. Asurbanipal fue un rey que creó la primera biblioteca de la historia, que era una colección de más de 30.000 tablillas de arcilla que se guardaban y se clasificaban en diferentes salas y estanterías según su temática y su origen, y que se encontraban en su palacio de Nínive, que era la capital y la ciudad más grande de Asiria, y que se ubicaba a orillas del río Tigris en el actual Irak. La biblioteca de Asurbanipal era una biblioteca que tenía como objetivo reunir y preservar el conocimiento y la cultura de Asiria y de otros pueblos, reflejando el interés y la curiosidad de Asurbanipal por aprender y por difundir su sabiduría y su poder, pero que era a la vez una fuente de orgullo y de prestigio para Asurbanipal y para Asiria. La biblioteca de Asurbanipal contenía textos de todo tipo que abarcaban diversos géneros y temas, como la literatura, la historia, la ciencia, la religión, la magia o la astrología, que estaban escritos en acadio y en sumerio, que eran las lenguas más habladas y escritas en Mesopotamia, y que usaban la escritura cuneiforme, que consistía en signos con forma de cuña, que se grababan sobre la arcilla húmeda y que se endurecían al secarse. La biblioteca de Asurbanipal contenía textos de gran valor e importancia, que se han conservado y que se han traducido y que nos permiten conocer y comprender la historia y la cultura de Asiria y de otros pueblos. Tal es el caso del poema de Gilgamesh, que es la obra literaria más antigua de la humanidad y que narra las aventuras y las reflexiones del rey Gilgamesh de Uruk, o también el Enuma Elis, que es el relato de la creación del mundo según la mitología mesopotámica y que describe el origen de los dioses de la tierra, del cielo y de los humanos. La biblioteca de Asurbanipal fue descubierta y excavada en el siglo XIX por los arqueólogos británicos Austin Henry Layard y Hormuzd Rasan, que exploraron las ruinas de Nínive y que encontraron miles de tablillas de arcilla que estaban rotas y dispersas y que fueron trasladadas al Museo Británico de Londres, donde se conservan y se estudian. La biblioteca de Asurbanipal fue reconstruida y restaurada gracias al trabajo y al esfuerzo de los investigadores y los especialistas que lograron identificar, ordenar, limpiar, unir y leer las tablillas y que lograron descifrar y traducir los textos, además de recrear y comprender la estructura y la función de la biblioteca. La biblioteca de Asurbanipal fue declarada como Memoria del Mundo por la UNESCO en 2003, lo que supone un reconocimiento internacional de su importancia y su valor y una obligación de protegerla y difundirla según los criterios y las normas establecidas por la UNESCO.